Buenos días, tardes o noches, en donde quiera que estén y a la hora que sea que estén viendo este video. Espero estén muy bien. Yo estoy muy contenta, muy feliz de que estén viendo un video más. Hoy vamos a hablar de un caso sucedido en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de Erica Parsons, una niña que fue asesinada y descuartizada por sus padres adoptivos. Vamos a ver los detalles. Erica Lynn Parsons era hija de Carolyn Parsons y ella nació el 24 de febrero de 1998. Carolyn había tenido otros 3 hijos antes que a Erica, pero cuando ella estaba embarazada de Erica, se separó de su marido Steve. Sin embargo, este no era el verdadero padre de la pequeña, sino que era un hombre llamado Billy Dean Goodman. Ante aquel giro de 180 grados que se produjo en su vida, Carolyn no podía criar a su pequeña y decidió darla en adopción. Inicia todos los trámites para buscarle un nuevo hogar que le diera todos los cuidados que ella no podía darle. Pero al ir a los orfanatos o a los refugios, se dio cuenta que ahí no le podían proporcionar un verdadero hogar. Ante todo eso, la cuñada de Carolyn y hermana de Steve, Casey Parsons, y su marido, Sundy Parsons, deciden adoptar a la pequeña. La adopción se formalizó finalmente en el año 2000. Carolyn estuvo visitando de manera frecuente a su hija hasta que la vio por última vez en enero del 2001. Entonces hubo una disputa familiar. Por eso, James se dirigía con paso firme a la comisaría. Él tenía 19 años en aquel momento y él era el hijo biológico del matrimonio que había adoptado a Erica. Él, antes de salir de su casa, había discutido con sus padres. Entra a la comisaría y les confesó a los agentes que su hermana adoptiva había desaparecido hacía 2 años. La última vez que él la vio fue en noviembre del 2011. Se encontraba de pie junto a una esquina, cumpliendo uno de los típicos castigos que le imponían a la pequeña. Dijo haber sido testigo del continuo maltrato que sufría Erica por parte de sus padres. También dijo tener la sospecha de que podían haber asesinado a su hermana y haberla enterrado en el jardín. Al parecer él no creía la versión que le dieron sus padres. Según ellos, Erica se había ido a vivir con su abuela biológica. Sin embargo, James únicamente podía expresar unas sospechas basadas en su creencia e intuición, puesto que no existía hasta el momento prueba alguna que pudiera corroborar sus palabras. Con esta denuncia, los agentes tenían más que suficiente para poder iniciar la búsqueda de Erica Parsons, de tal manera que se da inicio a la investigación para poder descubrir el paradero de aquella niña que había desaparecido misteriosamente. Evidentemente, el primer objetivo fueron aquellos padres que parecían justificar la extraña ausencia de su hija. Al parecer, el 20 de noviembre del 2011, los Parsons salieron temprano de casa. Esto le resultó muy extraño a James, pues realmente esto no era usual. No era usual que madrugaran y mucho menos que salieran de la casa de aquella forma. Además, Erica no estaba en su habitación, así que por evidente conclusión entendió que se la habrían llevado con ellos. Sin embargo, algo le hizo entender a aquel joven de 19 años que algo no andaba bien esa mañana. Al regresar sus padres a casa, notó una actitud un tanto extraña en ambos. Casey parecía muy normal, pero no así su padre, quien estaba absolutamente pálido, tenía la mirada perdida y parecía que iba a vomitar en cualquier momento. Parecía estar demasiado ansioso, algo que pretendía disimular. Entonces James les preguntó que dónde estaba Erica, y ambos le dijeron que se había ido hasta Carolina del Norte para empezar una nueva vida con su abuela biológica, Irene Goodman, la cual deseaba estrechar lazos con su nieta. Además dijeron que Brooke, otra hija que tenía el matrimonio, les acompañó en aquel viaje para dejar a Erica en su nuevo hogar. Cuando la policía los llama a testificar,
Ellos dijeron que entablaron contacto con Irene en julio del 2011 y que finalmente accedieron a llevar a Erika con ella. Disculpen, necesito comentarles que mi perro no quiere parar de ladrar y yo tengo que grabar, sí o sí, tengo que grabar hoy. Entonces, si les causa la incomodidad, lo siento mucho, he hecho todo lo posible porque no suceda, pero hoy está muy ansioso. No obstante, las investigaciones revelaron algo muy distinto. El padre biológico de Erika había perdido a su madre en 2005, por lo que era imposible que esa versión pudiera ser cierta. Además, no se llamaba Irene, sino Collie. Negaron también que existieran mujeres llamadas Irene Kutman en su familia. La teoría de que ellas, la supuesta Irene y Erika, se conocieron en un McDonald's en Carolina del Norte y a partir de ahí se iniciara una secuencia de vistas, empezaba a perder credibilidad para los investigadores. Paralelamente a la investigación de los agentes, los padres acudieron a la televisión para expresar la versión de los hechos. Alegaron que, entre otras cosas, Erika no se llevó ninguna de sus pertenencias porque su abuela biológica le había comprado un armario nuevo de ropa y otros enseres que pudiera necesitar. Incluso llegaron a hacer una descripción de la casa, diciendo que tenían establos con caballos y que junto a Irene Gutman la acompañaba otra mujer que se identificó como Strawberry, la cual conducía una camioneta. Junto a todo ello, alegaron que su hija Brooke les había acompañado hasta ahí y que era también testigo de todo lo que estaban contando. Pero la versión de Brooke fue muy distinta. Ella negó rotundamente haber acompañado a sus padres para dejar a Erika en Carolina del Norte. La versión de los Parsons eran castillos en el aire. El 30 de julio del 2014 se produjo un arresto, el arresto del matrimonio Parsons. Sin embargo, no por la desaparición de la pequeña, sino por un fraude. Y es que, pese a que ellos corroboraron que Erika ya no vivía con ellos, sino con la supuesta abuela biológica, ambos siguieron cobrando el cheque de $634 mensuales por la adopción de Erika. A la hora de pagar sus impuestos, la tenían en cuenta y así los pagos eran más económicos. También otras estafas como que Casey fue madre de vientre de alquiler y después de recibir entre $10,000 y $12,000, simplemente les decía que el embarazo ya no estaba, que había sido abortado. Sin embargo, jamás justificó un aborto a Miller, pues pretendía quedarse con aquel pequeño. Pero aquí no acababa su negocio, pues realmente no había habido ningún aborto, y así estafó a dos parejas más que pagaron por quedarse con aquel bebé que jamás recibieron. Miller finalmente pudo quedarse con el bebé tras advertirlo a la policía y adoptarlo finalmente ella. El 27 de marzo del 2015, Casey y Sandy fueron condenados por fraude a 10 y 8 años respectivamente. Todo aquello desvió la atención de la investigación por la desaparición de Erika Parsons, pero pronto aparecieron algunos testigos que revelarían algunas prácticas que llevaba a cabo aquel matrimonio durante los años en que Erika convivió con ellos. Pues James y Robin Ashley dijeron que ellos habían sido testigos de los castigos hacia Erika, con múltiples moretones y diversas lesiones en el cuerpo de la niña. Robin hasta llegó a hacer fotografías de cómo Erika cumplía sus castigos. Mientras tanto, James contaba que la golpeaban con la hebilla del cinturón. También le retorcían los dedos hacia atrás con el fin de rompérselos, o cómo la obligaban a pasar horas encerrada en un oscuro armario. También dijeron que la obligaron a comer comida de lata para perros, o que solían golpearla en la cabeza cuando se enfadaban. Entre los años 2014 y 2016 se llevaron a cabo búsquedas intensivas con ayuda de perros especializados. También se ofrecieron recompensas económicas. No obstante, nada de lo que hicieron parecía funcionar. Y nada de lo que hicieron llevó al paradero de Erika. Sin embargo, el 29 de septiembre del 2016, y tras otro interrogatorio, Sandy Parsons decidió llevar a los investigadores hasta el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de la pequeña. El cuerpo estaba en estado completo de esqueletización. Descubrieron los restos óseos de Erika en una tumba improvisada junto a la casa de la madre de Sandy.
Además, los investigadores también recuperaron de un cobertizo que pertenecía a Sandy algunos dientes, un martillo, una cinta de video y documentación escolar. Sandy confesó que Erika había sido abandonado finalmente el 19 de diciembre del 2011. La autopsia reveló las múltiples lesiones que presentaban los huesos en distintas etapas de curación, pues había recibido malos tratos a lo largo de toda su infancia. Ella había sufrido una fractura de nariz, de mandíbula, en la parte superior del brazo derecho. 9 de sus costillas también presentaban lesiones y también en diversas vértebras. Los investigadores alegaron que la pareja descortizó a Erika e hicieron desaparecer las partes de su cuerpo para encubrir la desaparición. El 9 de enero del 2018 se inician los trámites para comenzar los cargos contra aquel matrimonio que había maltratado y asesinado a sangre fría a Erika. En un primer momento fueron acusados de asesinato en primer grado, maltrato y abuso infantil, ocultación de cadáver y de obstrucción a la justicia. En abril los fiscales solicitaron la pena de muerte para ambos. Actualmente ellos se encuentran en prisión cumpliendo la condena por fraude y a la espera de que termine el proceso por la acusación del asesinato de Erika. Hasta aquí el video de hoy. Me dio mucho gusto que se quedaran hasta el final de la historia de Erika. También agradecerles todo su apoyo. Cada vez que ven un video completo, dejan un like, se suscriben, comentan, comparten. Con todo eso, me ayudan un montón. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener un lindo día, tarde o noche. Hasta el próximo crimen.